Cantidades vectoriales, componentes rectangulares. Dado un vector P, existen dos vectores asociados P en X y P en Y que cumplen dos condiciones. Primero, su suma es igual al vector original, y segundo, son mutuamente perpendiculares. A estos dos vectores se les llama componentes rectangulares del vector dado. Para determinar estas componentes rectangulares se utilizan 3 de las 6 razones trigonométricas definidas para un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, el lado más largo se llama hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos. Para los ángulos internos de este triángulo rectángulo se definen 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Nosotros básicamente trabajaremos con 3, seno, coseno y tangente. El seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno como cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Recordemos que el cateto adyacente es aquel que en compañía de la hipotenusa forma el ángulo dado. Para el ángulo φ, el cateto adyacente es B y el cateto opuesto es A. Entonces, seno de φ va a ser igual a A sobre H, coseno de φ es igual a B sobre H, y tangente de φ es igual a A sobre B. De esta manera, tendríamos que el cateto opuesto sería igual a la hipotenusa por el seno del ángulo respectivo, y el cateto adyacente sería igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo respectivo. Eso para el ángulo φ. Ahora, ¿cuál es el cateto adyacente para el ángulo alfa? ¿Cómo quedaría el seno de alfa y el coseno de alfa? Veamos un ejercicio. Determinar las componentes rectangulares del vector B, cuya magnitud es 9 unidades, el ángulo 64 grados dirigido hacia el noroeste. Lo primero que hacemos es representar el vector dado. Tomamos el punto de origen, la línea horizontal de referencia. Usamos el transportador para medir el ángulo de dirección alfa. Ahora medimos la magnitud. Si hacemos que una unidad sea igual a 1 centímetro, tendríamos representado el vector B. Ahora tomamos un sistema de coordenadas de tal manera que su origen coincida con el origen del vector B. Incluso desde el principio podemos trazar primero el sistema de coordenadas y luego trazar el vector B a partir del origen de ese sistema de coordenadas. Ahora por el extremo del vector se baja una perpendicular a uno de los ejes coordenados, para formar un triángulo rectángulo en el cual la hipotenusa sea el vector dado. Los catetos de ese triángulo rectángulo representan las componentes rectangulares buscadas. La magnitud de esas componentes se determinan por las razones trigonométricas seno y coseno. Para el ángulo alfa, el cateto adyacente es B en X y el cateto opuesto es B en Y. Entonces tendríamos cateto opuesto es igual a hipotenusa por el seno del ángulo, 9 unidades por el seno 64. Operacionamos en la calculadora y obtenemos 8,09 unidades para la componente en Y, dirigida hacia el norte. Y el cateto adyacente, que es la componente en X, es igual a hipotenusa por el coseno del ángulo. El signo negativo se debe a que está dirigida hacia el oeste. Recordemos que en un sistema de coordenadas bidimensional, hacia la izquierda y hacia abajo denotan cantidades negativas y hacia arriba y hacia la derecha denotan cantidades positivas. Al operacionar tendríamos que la componente en X sería menos 3,94 unidades. De esta manera se determinan las componentes rectangulares de un vector. Vectores coordenados unitarios. Como su nombre lo indica, son vectores de magnitud 1 que están orientados en la dirección positiva de los ejes coordenados. En un plano cartesiano tenemos básicamente dos vectores
y los denotamos por IJ, con el sombrerito encima, para indicar que son coordenados unitarios. Su representación está determinada de esta manera. Recordemos que cada punto en el plano cartesiano tiene una parejita asignada, la abscisa y la ordenada. De esta manera, el extremo del vector I estará en el punto 1,0 y el extremo del vector J estará en el punto 0,1. Cualquier vector puede ser expresado en función de sus componentes rectangulares y de los vectores coordenados unitarios así. El vector P es igual a la magnitud de la componente en X por el vector unitario Y más la magnitud de la componente en Y por el vector unitario J. Veámoslo mediante un ejemplo. El vector P de 12 unidades 27 grados noroeste debemos expresarlo en función de los vectores coordenados unitarios. Primero determinamos las componentes rectangulares del vector dado. Tomamos nuestro sistema de coordenadas, centramos el transportador, medimos el ángulo de dirección θ. Ahora tomamos nuestro instrumento de medida de magnitud. Por conveniencia tomamos que cada unidad equivalga a medio centímetro, trazamos la respectiva magnitud y así obtenemos el vector P y el ángulo de dirección θ. Ahora por el extremo del vector bajamos una perpendicular para formar el triángulo rectángulo, en el cual el vector dado es la hipotenusa, y los catetos representan las componentes rectangulares buscadas. Para θ, el cateto opuesto es la componente en Y el cateto adyacente es la componente en X. Ahora aplicamos las razones trigonométricas seno y coseno. Cateto adyacente es igual a hipotenusa por el coseno de θ. Debemos tener en cuenta que la componente en X está dirigida hacia el oeste, por lo tanto lleva el signo negativo. Efectuamos las operaciones y tendríamos menos 10,69 unidades. Cateto opuesto es igual a hipotenusa por el seno de θ. Efectuando las operaciones daría 5,45 unidades. Como está dirigida hacia el norte, la consideramos positiva. Ahora, expresamos el vector en función de los coordenados unitarios. Recordemos que cualquier vector se expresa de esa manera. Reemplazamos valores, atendiendo al hecho de que la componente en X es menos 10,69 unidades y la componente en Y 5,45 unidades. Finalmente tendríamos que el vector P sería igual a menos 10,69 Y más 5,45 J. Veamos ahora otro método de suma de vectores, por descomposición vectorial. Entonces, dados dos o más vectores, se procede así. Primero, expresamos cada vector en función de los vectores coordenados unitarios. Luego, se expresa el vector resultante R en función de los coordenados unitarios, efectuando la suma algebraica componente a componente de los vectores dados. Entonces, R va a ser igual a la sumatoria de las componentes en X por Y más la sumatoria de las componentes en Y por J. Recordemos que esta debe ser una suma algebraica, por lo tanto debemos tener en cuenta los signos de esas componentes rectangulares. Luego representamos el vector resultante en un nuevo sistema de coordenadas y obtenemos su magnitud aplicando el teorema de Pitágoras y dirección y sentido aplicando la razón tangente. Entonces la magnitud del vector resultante sería igual a la raíz cuadrada de la suma de las magnitudes de las resultantes de los vectores en cada eje coordenado elevada al cuadrado. Veamos esto mediante un ejercicio práctico. Dados los vectores E, F, G, H y M, debemos determinar el vector resultante, que es la suma de esos 5 vectores. Primero, debemos expresar cada vector en función de los vectores coordenados unitarios. Tenemos nuestro sistema de coordenadas, trazamos el primer vector, como ya sabemos hacerlo, formamos el triángulo rectángulo en el cual la hipotenusa es el vector dado y los catetos representan las componentes rectangulares. Cateto adyacente es igual a hipotenusa por el coseno y cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno.
Observemos que en este caso las dos componentes son negativas, porque la componente en X apunta hacia el oeste y la componente Y apunta hacia el sur. Tendríamos que el vector E tiene por componentes menos 5,59 unidades en el eje X y menos 4,21 unidad en el eje Y. De esta manera, el vector E puedo expresarlo como menos 5,59y menos 4,21j. Ya hemos representado el primer vector en función de sus componentes rectangulares y de los vectores coordinados unitarios. Procedemos con el segundo vector. Trazamos el vector, formamos el triángulo rectángulo que tenga por hipotenusa el vector f y por catetos las componentes rectangulares buscadas. Identificamos para ese ángulo cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto. Entonces cateto adyacente es igual a hipotenusa por el coseno. Reemplazamos valores y obtenemos 6,16 unidades. La componente en Y, que es el cateto opuesto, va a ser igual a hipotenusa por el seno del ángulo respectivo. Efectuamos operaciones y tenemos 7,88 unidades. Notemos que en este caso las dos componentes son positivas por el sentido en el que están orientadas. Entonces el vector f sería igual a 6,16y más 7,88j. Procedemos ahora con el vector g. El vector g está dirigido hacia el sur. De hecho, todo el vector g está ubicado sobre el eje y. Ese vector no tiene componente sobre el eje x. Componente en x va a ser igual a 0. Componente en y va a ser igual a la magnitud del vector, que sería 5 unidades. El signo se debe a que está dirigido hacia el sur. Y al representarlo en función de sus componentes rectangulares nos quedaría g es igual a menos 5j. Procedemos con el vector h. Lo representamos. Formamos el triángulo rectángulo que tiene por hipotenusa el vector h y por catetos las componentes rectangulares. ¿Qué signo tendrá en este caso la componente de h en y la componente de h en x? Para el ángulo alfa, el cateto adyacente es h en x y el cateto opuesto es h en y. Aplicamos la definición de las razones trigonométricas y tendríamos cateto adyacente igual a hipotenusa por el coseno, en este caso con signo negativo por su orientación, y nos daría menos 5,74 unidades. Cateto opuesto es igual a hipotenusa por el seno del ángulo respectivo, daría 6 unidades por el seno de 17, 1,75 unidades, positivo. De esta manera el vector h sería igual a menos 5,74y más 1,75j. Procedemos con el vector m. Lo representamos. Formamos el triángulo rectángulo que tiene por hipotenusa el vector m y por catetos sus componentes rectangulares. ¿Qué signo tiene cada una de estas componentes rectangulares? Ahora identificamos el cateto opuesto y el cateto adyacente para el ángulo beta. Aplicamos la definición de las razones trigonométricas. Cateto adyacente es igual a hipotenusa por el coseno del ángulo. En este caso, la componente en x nos da positiva. Operacionamos y da 2,78 unidades. Cateto opuesto es igual a hipotenusa por el seno del ángulo. En este caso, la componente en y es negativa porque está dirigida hacia el sur. Operacionamos y nos da menos 8,56 unidades. De esta manera, el vector m sería igual a 2,78y menos 8,56 unidades. Entonces ya hemos expresado cada vector dado en función de los vectores coordinados unitarios y de sus componentes rectangulares. Ahora expresamos el vector r en función de los coordenados unitarios. Para esto debemos determinar la resultante de los vectores sobre cada eje coordenado, sumatoria de vectores en x y sumatoria de vectores en y. Se debe tener en cuenta que debemos realizar una suma algebraica, por lo tanto hay que considerar los signos de cada componente rectangular. En este caso, para el eje x tendríamos menos 5,59 más 6,16 más 0 menos 5,74 más 2,78. Efectuamos la operación
y se obtiene que la sumatoria de vectores en el eje X es menos 2,39 unidades. De manera similar, determinamos la magnitud de la resultante de vectores en Y. Sumatoria de vectores en Y va a ser igual menos 4,21 más 7,88 menos 5 más 1,75 menos 8,56. Se operaciona y se obtiene que la magnitud de vectores en Y daría igual a menos 8,14 unidades. Entonces el vector resultante lo podemos expresar como menos 2,39i menos 8,14j. Recordando que el vector resultante en el eje X es menos 2,39i y el vector resultante sobre el eje Y es menos 8,14j. Esto implica que el vector resultante en X está dirigido hacia el oeste y el vector resultante en el eje Y está dirigido hacia el sur. Tomamos nuestro sistema de coordenadas, representamos el vector en X. Recordemos que cada unidad equivale a medio centímetro. A partir del extremo de ese vector representado, dibujamos el segundo vector, cuya magnitud es de 8,14 unidades. Finalmente obtenemos el vector resultante uniendo el origen del primero con el extremo del segundo. Determinamos magnitud, dirección y sentido de ese vector resultante. Como tenemos un triángulo rectángulo en el cual el vector resultante es la hipotenusa, aplicamos el teorema de Pitágoras para obtener la magnitud. Entonces la magnitud del vector resultante daría igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Reemplazamos valores, recordando que la magnitud de la componente en X es menos 2,39 y la magnitud de la componente en Y es menos 8,14 unidades. Operacionamos y obtenemos que la magnitud del vector resultante es de 8,48 unidades. Ahora, la dirección del vector resultante está determinada por el ángulo φ. Aplicamos la razón trigonométrica tangente. Tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para el ángulo φ, el opuesto es sumatoria de vectores en Y y el adyacente es sumatoria de vectores en X. Entonces el ángulo φ va a ser igual al arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Reemplazamos valores, efectuamos la operación en la calculadora y obtenemos que el ángulo de dirección es de 73,64 grados. De esta manera tenemos que la magnitud del vector r es de 8,48 unidades, su dirección es de 73,64 grados y el sentido, determinado por la cabeza de la flecha, es sur-oeste. Este método para sumar vectores se llama descomposición vectorial.